¿Qué tal, queridos hermanos? Buenas noches. Un poquito de retraso nada más por un tema. Be'ezrat Hashem, después de haber estudiado ayer hermosísimo las letras de la Shre, la Vav y la Zain, en la cual representan que una persona debe de analizar el fondo de cada acto, los detalles, desglosarlo. Ya habíamos estudiado que eso nos da el impacto de ver la grandeza de Dios y de respetarlo, de temerlo, de cuadrarse delante de él y de alguna manera platicar las cosas que son grandes y destacar que hay cosas de la naturaleza que la persona no ve la grandeza y cómo uno tiene que enfatizarlas. Habíamos platicado que uno debe de recordar lo que ya quedó en el recuerdo, cuántas cosas Dios ha hecho por el Am Israel y por cada uno de nosotros, y la obligación que cada persona no debe de dejar las cosas en el recuerdo, sino debe de juntarlas hasta que se desborden y ya no hay un utensilio que pueda contener tantas bondades que una persona recibe de Dios. Habíamos hablado que cómo la gente siente que esas bondades es una tzedaká de Dios, no somos merecedores. Y al final platicamos de uno de los temas que habíamos comentado el mes de Elul, cuando estudiamos juntos los 13 atributos de Dios. Nos quedamos en la letra Het. La letra Het significa Hanun, Verahum, Hashem, Erech Apaim, Ugdol Hased. En breve, habíamos estudiado que Dios es Hanun. Hanun significa es aquel que da gracia, aquel que te da oportunidad que le caigas bien. Y explicamos que la diferencia entre Hanun y Rahum, Rahum significa que no le apliques lo que merece. Y Hanun, no nada más no le aplico, sino le doy. De tan bien que me cae, le doy. Y es una cosa increíble. El que es humilde, Dios no nada más le tiene paciencia en lo que hace Teshuvah, sino le da. Cae en Hen, como Noah. Noah cayó en gracia en los ojos de Dios y por eso Dios lo salvó del Mabul. La persona que estudia Torah recibe ese gen, recibe esa gracia. Y no nada más Dios espera a que haga Teshuvah, sino Dios todavía le concede más. Y es muy importante que no nada más Dios nos tenga paciencia y no nos suspenda, sino también queremos que Dios nos dé. Y por eso dicen mucho los jajamim que una persona que quiere recibir extra de Dios, quiere recibir más de lo que tiene que buscar caer en gracia delante de Dios. Hanun, Verahum, Hashem. Mira lo que es Boreolam. No la juega como la juegan en este mundo, que en este mundo juzgan a la gente, dictaminan a la gente, le ponen multa a la gente llega tarde, le suspenden, le, le restan de su sueldo. Boreolam no. Boreolam es Rahum, y aunque muchas veces la conducta no va acorde a como Dios quiere, Boreolam nos tiene paciencia, como dijimos, haram, no se la apliques. Haram viene de la palabra Rahum, y Boreolam de ahí manda vida, pero hay veces Boreolam no nada más no aplica suspensión, te da de más, y eso es Hanun. Esos son parte de los 13 atributos de Dios. Una cosa, la verdad, fantástica. Erejapaim. Ahí continúa el versículo. Erejapaim. Boreolam alarga su enojo, quiere decir, alarga y no manda un castigo completo de inmediato, sino le manda a la persona un movimiento de tapete para que empiece un poquito a recapacitar. Cuando ya Dios tiene que actuar para que la persona recapacite, no lo hace fuerte, sino lo hace un poco más suavecito para que la persona abra los ojos y si hizo teshuvá,
pues, increíble, ya, ¿para qué seguir adelante? Es una de las cosas impactantes de los 13 atributos de Dios. ¿Y cómo termina ahí el versículo? Ugdol Hased. Boreolam, su generosidad es enorme, enorme. Dios le pidió a Moshe Rabbenu, enséñame tu conducta en esta vida. Y Dios le dijo, ¿quieres ver mi conducta en esta vida? Le enseñó los 13 atributos. Amonai, Amonai, el Rahum Behanun, Erech Apayim Berab Hesed Beemet, נוצר חסד לאלפים, נושא עוון בפשע, וחטאה ונקה. Queridos hermanos, Boreolam es Ugdol Hased. Todo lo que sale de él es pura generosidad. Hay un versículo que dice en Tehilim, Olam Hesed y Bané. El mundo se construye con Hesed. Y Dios, la base de su mundo, ¿qué es? Hesed. Esa es la base del mundo de Dios. Hesed, generosidad. Y dentro de esa generosidad, Dios tiene paciencia. Dios da mucho chance. Dios no aplica la justicia de inmediato. Dios, vamos a decir, contiene el juicio cuando la gente dice no es justo, cuando la gente dice aplica, y Dios tiene mucho rahamim y no aplica al momento lo que aquí en esta vida sí se aplica. Y por eso decimos Hanun berahum Hashem erech apaim ugdol hased. Y cuando una persona lo dice, cuando una persona lo entiende, eso abre más las puertas de Rahum, de Hanun y Erech Apaim y de todos los 13 atributos en términos generales. Entonces, ¿cuál es la raíz de este versículo? En breve, la paciencia que Dios nos tiene para regresar en Teshuvah, para que la persona recapacite. Y cuando no llegas a recapacitar, Dios te pone cosas que empiecen a darte un poquito de recapacitación, te mueven el tapete para que te pongas en línea. Y Dios lo hace con misericordia. Hay cosas, señoras y señores, que son muy duras. Hay cosas que son de veras muy fuertes, muy, muy fuertes. Pero sin embargo, no deja de ser que todo viene de algo que se llama Rahamim, algo que se llama misericordia. El Melech Yoshev al Kiseh Rahamim. Dios está sentado en el trono de la misericordia y todo viene de una misericordia muy grande, la que muchos no entendemos, pero no deja de ser de que Él, que sí comprende el fondo del detalle, actúa con misericordia. ¿Y sobre quién Dios aplica Erech Apaim, Rahanun Berahum? A todos, desde el más cercano hasta el más alejado. Vamos a estudiar hoy la letra Tet. Yud, Jaf, Be'ezrat Hashem. Vean qué hermoso pasuk que ya lo recordamos, pero hoy vamos a desglosarlo un poquito. Tov Hashem Lakol. Dios es bueno con todos, es bondadoso con todos. Todas las personas reciben de la bondad de Dios. Escuchen por favor lo que dice el Jobot Alevavot. El Jobot Alevavot, uno de los grandes libros editado por el Rabbenu Behaye, escribe algo increíble. Tobota Eli Ta'ale, las bondades de Dios, el grande, al Bru'ab, están repartidas en toda su creación. Pero el problema es Rubam, la mayoría están como cegados de reconocer y de reconocer y de alguna forma entender, ¿sí?, la grandeza de esa bondad. Dice, vivimos en un automático, como si todo así tiene que ser,
y no nos damos cuenta en reconocer y en entender lo grande que representa cada generosidad. Entonces dice el Jobot Alevavot, la gente está llena y rodeada de bondades de Dios y estamos cegados y no las miramos. De vez en cuando resaltamos una aquí, una acá y decimos, ay, gracias a Dios, hay esto, pero lo que vives día a día no lo comprendemos. Quiere decir, no lo resaltamos. Es una cosa increíble ver a colores. Es una cosa increíble ver todo tipo de frutos arcoíris. Es una cosa ver cuánto Boreolam hizo en verduras, cuánto Boreolam hizo en comidas y todas las cosas que hay. No podemos nada más limitar la bondad de Dios en algo particular que tuviste, sino la bondad de Dios está, como dicen, al orden del día. Desde que te paras está la bondad de Dios hasta que te acuestas y también estando dormido. Dormir es muy rico y también es una bondad de Dios el hecho que una persona duerme. Es una bondad de Dios. Cuando te paras y pudiste dormir toda la noche, qué bondad. El hecho que pudiste dormir, aunque te paraste un poquito más, también fue una bondad. Pobre de aquel que no pudo dormir toda la noche. ¿Cuántas bondades hay? Y por eso cuando una persona le desea al otro buenas noches significa que tengas bonita noche, que la noche sea placentera, agradable, rica, que duermas bien, que nada te moleste, que no llegue el invitado que nadie quiere ver, que es el mosquito, o otras cosas más. ¿Cuántas bondades hay? Una vez dijo un jajam que la gente dice, me voy a ir a dormir. Realmente el cuerpo no está dormido, Barminan, si el cuerpo se duerme. El cuerpo sigue trabajando, el cuerpo sigue funcionando. El que durmió es la conciencia, pero el cuerpo sigue trabajando. Y la bendición de haber dormido y muchas cosas más. ¿Cuánto dice la Jobot Alevavot? La persona debe de abrir los ojos a las bondades de Dios. Tov Hashem Lakol. Boreolam es bueno con todos y hay que empezar a ver toda esa bondad. Nada más quiero decirles algo. Hay una palabra que la persona debe de destacar, que es importante. La palabra akol. Akol. ¿Qué significa akol? Tov Hashem Lakol. Dios es bueno con todos. ¿Qué significa con todos? ¿Qué significa con todos? ¿Qué significa con todos? Escuchen bien. Dice el Mesilat Yesharim, voy a decir algo que mencionamos un poco en la clase, al principio en el prólogo de la Shre, pero ahora ya les voy a leer una cosa fuertísima de Rabbi Moshe Haim Lutzato, de Iné. Quiero que sepas, no hay una persona en la situación que viva, escuchen bien, cómo detalla, pobre o rico, sano o enfermo, que no vea las maravillas y la generosidad de Dios en la situación en la que Él está. Una cosa es que la situación es incómoda y otra cosa es que la persona no tenga bondad de Dios en el momento que Él está pobre o en el momento que Él está batallando o en el momento que Él le está faltando la salud. Todos tienen en un punto, tienen la bondad de Dios. Y no hay que una persona no lo vea, pero no lo vemos. La realidad es que no lo vemos. Fue lo que explicamos ayer. La persona se concentra en el no, en lo que no quiere, en el dolor que está, en la situación negativa que está viviendo. Y eso le quita ver todas las bondades que hay. Les voy a dar un ejemplo. Yo, en un cierto punto, sí, Baruch Hashem, después de que salí del COVID, tuve todavía problema en el paladar. Cuando ya empezamos las clases, les platiqué, tuve todavía problema del paladar. Hasta el día de hoy,
un poquito el limón, que es una de las cosas que me gustan, y me gustan mucho el limón, limonar las cosas, el mazawat, así, no estoy tolerando el limón y me está costando mucho trabajo y me quedo con un sabor muy así, pero eso no significa que por eso hay puro negativo, ya no hay bondad. ¿Cómo? Ves, oyes, hablas, respiras, oxigenas, casa, negocio, parnasá, ¿cuántas cosas hay de bondad? Pero tú te concentras nada más en esa parte, como el tema que hablamos del temblor. Ayer, el temblor te cegó todas las fiestas que viviste, como si no viviste nada. Eso, queridos hermanos, dice el Mesilat Yesharim, ese es el error que hay. Y lo que dice el Jobot Alevavot, repito, el Jobot Alevavot dice, la gente se cega y no ve la bondad de Dios. Y dice el Mesilat Yesharim, no hay una persona sana y recia o barminal lo contrario, rico y estar bien parado o pobre, que no esté rodeado de generosidad y de maravillas en la situación en la que él está viviendo. Pero él, como está concentrado en el dolor, por eso no las ve. Tov Hashem Lakol. Dios es bueno con todos, pero cada uno, Dios decide qué nivel de bondad, vamos a decir así, va a recibir la persona. Pero si la persona realmente quiere empezar a ver lo que sí y no concentrarse en lo que no, va a empezar a ver que está rodeado de bondad, dice el Mesilat Yesharim, Rabot, muchas, muchas. Es una cosa increíble, muchas. Hay muchos detalles. La verdad, cada uno de ustedes, ya con los pequeños ejemplos que dijimos, pueden figurarse y pueden comprender esa Tobá de Boré Haolam, esa bondad de Akadosh Baruj Hu. En breve, cuando Dios dice, cuando David Amelech dice, Tov Hashem Lakol, uno, Boreolam hace bondades enormes, dos, maravillosas, tres, a todas las personas, pero el problema es que la mayoría de la gente no se concentra en ver esas bondades, pero todo está hecho con bondad. Todo Hashem la col. Todo está hecho con bondad, porque como todo viene de Dios y todo viene del Padre misericordioso, todo viene con bondad. ¿Y cómo termina este versículo? Berahamav, y su piedad al colma asaf. No hay una criatura y no hay un hecho en el mundo que Dios no le tenga misericordia. Todas las criaturas, aves, peces, animales, vegetales, flores, árboles, frutos, todo lo que hay en el mundo. Y dentro de eso, el ser humano, todos Boreolam les tiene piedad. Berahamav al colma asab. Quiero darles un sentimiento que dicen nuestros sabios. Nuestros sabios dicen que el séptimo día de Pesaj, cuando Dios partió el mar y Dios tuvo que aplicar la justicia a los egipcios de la mala conducta y de la forma tan cruel como se portaron con los Yehudim, escuchen este sentimiento. Los malajim, los ángeles, no fueron los que se salvaron. Los ángeles todo el tiempo estuvieron arriba, ellos no fueron esclavizados, ellos no tuvieron ninguna crueldad de los mitzrim, ellos todo el tiempo estuvieron arriba. Cuando los ángeles vieron que se culminó y Dios, como dicen, ahora sí les dio en la torre a los mitzrim, en ese momento los ángeles quisieron cantar. Quisieron cantar como que dando un sentimiento, ¡oh! Ya, le diste ¿a quién? A los Reshaim. Le diste a los que se comportaron con maldad. ¿Qué creen que contestó Dios? Aquí los únicos que van a cantar son los que se salvaron, porque ellos sintieron la salvación. Pero ustedes no pueden decir cántico. ¿Por qué?
porque mis criaturas están ahogándose y ustedes dicen cántico, son mis criaturas, no deja de ser que son mis hechos, yo los hice, que tomaron un mal camino, que se hicieron malos, que se convirtieron en maldad, no importa, pero no deja de ser que son mis actos. Y tuvo Dios que aplicar, pero cuando Dios aplica el castigo, vamos a decir así, con dolor en el buen sentido, para que me entiendan, no es de que Él está feliz como nosotros, ¡oh! Ya le dieron al que merecía. ¡Bravo que ya cayó el malvado! Dios, todas las criaturas son sus hechos y por lo tanto, Berajamad al colma asab. Ahí les va, queridos hermanos. El mundo que el mundo disfruta, o sea, todas las millones de personas que disfrutan del mundo, ¿sí? No son Yehudim todos, la mayoría no. Dios le dio generosidad y bondad a todo el mundo, a todos, completito. No hay uno que no. Verahamad al colma asab. Es muy fuerte, queridos hermanos, pero es la realidad. Hay piedad de Dios, en especial a su pueblo, pero al mundo entero, al colma asab. Por eso, queridos hermanos, hay algo muy importante. Si hay un mosquito que te molesta y lo matas, está bien, ya, no hay. O sea, lo matas porque pues, te molesta y quieres evitar eso. Matas a un animal porque vas a comer, está bien. La piel para el zapato, está bien. Pero con todo y eso, queridos hermanos, escuchen bien, hacer sufrir a un animal por hacerlo sufrir, Dios no lo tolera. Dios no está de acuerdo, no quiere. Dios no quiere que hagas sufrir a un animal sin que tú recibas un beneficio de vestir de su cuero, de comer de su carne, etcétera. Pero como esos niños traviesos que de chicos agarran a las moscas y se aprovechan de ella y le quitan las alas y así otro tipo de experimentos que hacen, no pashut. En hebreo se dice tsar ba'alehayim. Cuando una persona hace sufrir a un ser viviente, dicen los jajamim de oraita, la Torá no lo permite. Nada más Dios te permitió para que tengas un beneficio directo de Él. Pero, por ejemplo, ir a cacería por deporte, así para ver qué puntería tienes y darle al pájaro y darle al esta. Etzar Baale Hayim. No es Pashut. Guerra de gallos. No es Pashut según la Torah. Así nada más. Ya ni te entretienes en algo que es hacer sufrir. Eso no se permite. Berahamad al Kol Maasab. Escuchen una historia muy fuerte en la Gemara en Baba Metzia. Obviamente es un nivel muy grande, pero escuchen la historia. La Gemara en Baba Metzia, en la página 85, lado A, la Gemara dice que Rebbi fue aquel que escribió todas las Mishnayot que tenemos hasta el día de hoy. Era el presidente de Am Israel. Era un tzadik muy grande. Era una persona que cuidó sus ojos. Era una persona que Dios lo bendijo económicamente y nunca faltó en su mesa ni lo que en la temporada que no hay, la gente no tiene, él sí tenía. Era una persona generosa, su mesa abierta para todos. Sucede, cuenta la Gemara, que había un becerrito que le querían hacer shejitá. Le querían hacer shejitá. Y en ese momento el becerrito corrió y como que se fue a esconder con Rebbi, porque pertenecía a Rebbi. Y se fue como que a esconder con él. En ese momento Rebbi, sin que obviamente el becerrito entienda,
Pero Rebbi dijo, Zil, ¿qué te vienes aquí a esconder? Vete, kilekach notzarta, para eso fuiste creado. Fuiste creado porque te van a hacer shahitá. Así le dijo Rebbi al becerrito. ¿Están escuchando? O sea, no demostró Rebbi sentimiento de qué. Haram, Berahamad. No demostró. Dice la Gemara que Dios, por el nivel que tenía Rebbi, o sea, nosotros estamos, pero por el nivel que él tenía, su bondad, Dios dice, esta no te la paso por alto. Esas palabras no se dicen. Estoy de acuerdo que se le va a hacer shejitá, pero no estoy de acuerdo las palabras que dijiste. Tendrías que haberlo hecho con haram. Y Bakadosh Baruj Hu le aplicó una sanción a Rebbi, sufriendo y como que diciendo, Ribona Olamim. Y en ese momento Dios dijo, vamos a esperar. Pasó el tiempo y cuenta la Guemará que Rebbi vio que la muchacha que atendía la casa, la sirvienta que hacía la casa, estaba viendo un ratoncito. Yo sé que hoy en día si ustedes ven un ratoncito, a la histor, terminan, olvídense. No sé si les platiqué una vez que estábamos en Cuernavaca y en eso estaba yo ya dormido. Y en mi sueño escuché ¡un ladrón! Y me desperté. ¿Qué creen? Y dije, Dios mío, por favor, mi esposa, mis hijos, mis yernos, mis nietos, un ladrón. En eso sube mi esposa y me dice, perdón, perdón. ¿Qué creen que era? Un ratón. Yo escuché a un ladrón, Barminan, Barminan. Dije, un ratón. Ah, ya, como que ya me tranquilicé. Pero en aquella época era más común de que los ratones estén de alguna forma por ahí. Dice la Gemara que la muchacha empezó a pegarle con la escoba al ratón, a pegarle, como que vámonos de acá, a pegarle. Y en ese momento, Rebbi dijo estas palabras: déjalo, no le pegues. Dice el versículo, Berahamab al Kol Maasab. La piedad de Dios es ¿sobre quién? Sobre todos, aún sobre estas criaturas. No hay una criatura que no sea hecho de Dios. Y Dios tiene piedad. ¿Sobre quién? Sobre todos. Es difícil lo que les estoy diciendo, pero la persona tiene que aprender a tener rahamim, misericordia. Y Dios tiene misericordia ¿sobre quién? Sobre todos. Según esto, señoras y señores, qué increíble. Si les estoy diciendo por un becerrito, si les estoy diciendo por un ratón, que cualquiera ahorita de las señoras hubiera gritado y se me hubiera puesto aquí encima. O sea, no. O una cucaracha. Allah esto. Ok, estoy de acuerdo. Pero Dios dice, Berahamab, escuchen bien, seres humanos, no te vas a apiadar de ellos. Berahamab al kol ma'asab. No vas a sentir la falta, el dolor. Dios se apiada de todos, como no te apiadas tú. Pero Dios se apiada de todos. No hay una persona que esté fuera de la misericordia de Dios. Ahora escuchen qué increíble. Voy a decir nada más un ejemplo más. Dicen los jajamim que si una persona tiene dos personas que tiene que ayudarles. En aquella época, el coche de la persona era el animal, era el burro, el camello, el toro. La gente normalmente se transportaba con burro y ahí ponía la carga. Dicen los jajamim, si hay un burro tirado, no se puede parar por la carga. Por otro lado, hay hay una persona que necesita cargar el burro para poder viajar. Dicen los jajamim, hay mitzvah en las dos. Ayuda a cargar el burro y ayuda a descargar el burro que está tirado. Pero escuchen bien, dice la Torá, ¿qué pasa
si se me presentaron las dos al mismo tiempo, cargar al burro o descargar al burro. ¿A quién hago primero? ¿Con quién voy primero? A descargar el burro. ¿Por qué? Porque está sufriendo, está tirado y no se puede levantar, está sufriendo el burro. Primero ve allá y descárgalo y después ve acá y ayúdale a cargar. Miren cómo la visión de la Torá impactante en el concepto Berahamav al Kol Ma'asab. Quiero decirles algo increíble. Dios se apiada de todos. Y aunque en nuestros ojos no estamos viendo la piedad de Dios, no hay duda que todo lo que Dios presentó es con misericordia, con misericordia, como el ejemplo que les he dicho. Muchos padres, de repente sus hijos por alguna travesura, los tienen que llevar rápido con el doctor. Dios no lo quiera. Los tienen que llevar a atender. Aunque ahorita están haciendo algo difícil, pero sin embargo viene de toda misericordia, porque quiero salvarlo. Nada viene de Dios que no sea para el bien de la persona. Por eso dice el Pasuk, el emuná de en Ave. Con Dios hay puras cosas correctas, no hay cosas chuecas. Tzadik beyashar hu. Pero ¿de dónde viene todo? Berahamav, con misericordia. Es una cosa impactante. Quiero explicar dos detalles de misericordia. Uno, Dios salva, Dios te protege, cualquiera de las dos. Y Dios, de alguna manera, no deja que las cosas vengan como tal vez pudieran haber venido, sino Dios salva y Dios protege. Pero todo esto Dios lo hace la col, Berahamav al kol ma'asab. Y es una de las cosas muy importantes. Ahora quiero decirles dos puntos. Uno, Dios es misericordioso por sí mismo. Número dos, Dios es misericordioso, escuchen bien, porque son sus criaturas, son sus hechos, son sus hechos. Y cuando una persona fabrica algo, cuando una persona compra algo, cuando una persona tiene algo propio, lo quiere tanto que la persona tiene piedad sobre él. Por eso no hay una criatura que Dios no tenga piedad sobre ella. A ti te da pánico la cobra y a mí también. Y a ti te da pánico el león y el tigre y el oso y el alacrán y barminán, barminán. Pero todas ellas son criaturas de quién? De Dios. Y Dios las creó. Y también sobre ellas Dios apiada. Dios no le quita a la cobra, no le quita comida, ni tampoco al león le quita comida, ni al tigre tampoco, ni al oso tampoco, ni al alacrán tampoco. Dios fabricó todo. Y Berahamav al Kol Ma'asab. Condúcete como Dios te quiere y aprende de esta conducta tan grande de Dios. Yud, la letra Yud. Yoduja Hashem Kol Ma'aseja. Todos te van a reconocer. Yoduja Hashem, todos van a reconocer a Dios. ¿Qué significa todos van a reconocer a Dios? Todos los hechos van a reconocer a Dios. Escuchen bien, muy claro. Por medio de todos los hechos, la gente va a reconocer a Dios. O sea, no estamos hablando que el animal reconoce a Dios, la vegetación reconoce a Dios, sino por medio de su existencia, la gente reconoce a Dios. Y todo lo que está creado en el mundo es para conocer a Dios y para reconocer a Dios. Dice el Maimónides, Dios no dejó en ninguna generación, ¿sí? Los dejó
vacíos para que no conozcan a Dios. Toda generación y cada generación que pasa, todos van a ver a Dios. ¿Cómo lo van a ver? ¿Cómo lo van a reconocer? En el mundo que está frente a ti. Yoduja Hashem. Todos van a reconocer a Dios, Maaseja. Yoduja Hashem, por medio de todos tus actos. Y Dios abrió la puerta para que lo ames. Abrió la puerta para que lo valores. Abrió la puerta para que lo aprecies y veas qué tan generoso y qué tan bondadoso es. Por eso dice el Jobot Alevavot, dice algo increíble. Dice, la persona puede ver a Dios, su grandeza, su bondad y su generosidad en la creación, y la más cercana o la más lejana de ti. Y Dios no dejó de presentarte un mundo con toda la variedad que hay para que veas que en él no hay límite, no hay fin, no hay nada más, un molde. Por eso dice la Gemara en Maseret Sanedrín, no hay un hombre parecido al otro. No lo hay. Si no es en la huella digital, si no es en el ADN, aunque sean gemelos, el ADN se reconoce es de este y este es del otro. Y el que ve bien a los gemelos, hay una pequeña diferencia, pero no hay ni uno igual que el otro. ¿Para qué? Para enseñarte que Dios no tiene límite, no tiene un molde, dos moldes, tres moldes, cuatro moldes. No, no hay moldes. Y es impactante la grandeza de Dios, que no hay límite hacia él. Y eso significa Yoduja Hashem Kol Maaseja. Todos tus hechos atestiguan tu presencia, atestiguan que ahí estás tú. Sin embargo, no todos lo reconocemos. Como dijo el Jobot Alevavot, como les dije antes, estamos cegados y no todos lo vemos. Dice el Brisker Rov, uno de los grandes jajamim en las últimas épocas, Rabbi Yitzhak Ze'ev Soloveitchik, dijo así, escuchen qué interesante, uno de los milagros más grandes del mundo, ¿saben cuál es? Que Dios está en tu cara y no lo ves. Dios está en tu cara y no lo ves. O sea, Dios está tan oculto cuando debería de estar tan abierto. Y es un milagro que Dios está presente, pero no lo ves. No lo ves. No lo ves quiere decir, no sacas tan fácil y tan sencillo de esa naturaleza a Dios. Pero ¿qué creen, queridos hermanos? De toda la naturaleza se puede ver a Dios. Yoduja Hashem. Todos van a conocer a Dios por medio de Kol Maaseja, de todos sus hechos. Pero no deja de haber que sí hay gente que reconoce la bendición de Dios. ¿Quién es esa gente? Escuchen bien. Bajasideja llevarejuja. Termina el versículo. Vuelvo a repetir. Yoduja Hashem Kol Maaseja. El mundo atestigua a Dios, pero ¿quién reconoce esa bendición de Dios? Va Hasideja, los Hasidim. Hoy voy a explicar qué significa un Hasid. O sea, ¿quién es aquel hombre que se le llama Hasid? Hoy en día Hasid se le llama aquel que tiene las peot largas y tiene una vestimenta especial con una capota, un traje así largo y un sombrero especial. Yo les voy a explicar qué es el Hasid. Recuerden, el concepto de verajá, ¿qué significa? Me doblego. Verajá viene del verbo berej, significa rodilla. Yo me doblego y tengo a Karata Tov y reconozco la generosidad y la bondad de Dios. Y por eso reconozco la bendición de Dios. Eso significa Baruch. Reconozco que la fuente de la bendición de todo esto es Atá, eres tú. Y para eso se necesita doblegarse, se necesita realmente mucha humildad. ¿Y quién es el que consigue esa humildad? Bajasideja llevarejuja.
Aquellos Hasidim son los que realmente reconocen esa bendición. Vamos a explicar cuál es la definición del Hasid. Escuche qué cosa tan hermosa vamos a estudiar el día de hoy. Hasid es la persona que, ¿por qué él es el que más bendice a Dios? Porque él es aquel, escuchen bien, la palabra Hasid viene de la palabra Hesed, generosidad. La persona que se comporta con el Am Israel con generosidad y él, su corazón es ver qué necesita el otro y él se dedica a satisfacer lo que al otro le falta. Eso se llama amor verdadero. Amor verdadero es ver el otro, ver al prójimo. Ese es el amor verdadero. El amor que dices que quieres, pero realmente es porque estás pensando en tu beneficio. Ese no es amor. Amor es cuando de veras te desvives por él. Por eso, ustedes saben que Abraham Avinu era el hombre generoso. ¿Cuántas historias de generosidad de Abraham Avinu no existieron en su vida? Muchas. Y la Torá platicó una. Una principalmente platicó la Torá. ¿Por qué? Porque ahí es donde se vio el amor verdadero de Abraham Avinu. Enfermo, dolor, tercer día del Brit Milá, y con todo y eso, cómo se desvivió para darle de comer a esas tres personas. ¿Y qué les dio de comer? Manjar. Y él no importó que tengo que sacrificar 3 toros para eso, porque le voy a dar el manjar de cada toro en ese momento, la lengua. Esto es una cosa impactante. Amor es cuando tú ves por el otro. Amas al otro significa haces hesed con el otro y no ves por ti, ves por él. Hace muchos años, alaba Shalom, estamos todavía en el año, muchos de los que están aquí conocieron a una persona, una familia completa que se fue a vivir a Eretz Israel y particular Hajam Yehudá Zayat. Él levantó en Eretz Israel una Torá, Talmudé Torá, Yeshiva impactante. Pero este hombre tenía siempre su casa llena. Nosotros le debemos mucho cómo nos recibía Shabbat, cómo nos recibía Yom Tov, con un amor, con un cariño. Y una vez nos dijo estas palabras: mira, hijo, el mundo hay una de dos. Como dicen en español, no hay más que 2 sopas, no hay más. Una, o vienes a dar o vienes a recibir. ¿Tú de quién o de qué grupo quieres ser? ¿De los que dan o de los que reciben? Y nos dijo: yo quiero ser de los que doy. Así que por favor, no me digas por qué tanta molestia y me llevas y me quitas. Yo soy de los que doy, no soy de los que recibo. Yo quiero dar. Ese que quiere dar es el que realmente ¿qué? Ama, el que realmente quiere. Escuchen bien, queridos hermanos. ¿Cuándo vas a reconocer la bendición de Dios de veras? Cuando te dediques a amar a la Am Israel, pero amor completo, y que tu corazón sea dar, y que tú lo más que puedas dar es lo que vas a dar. Pero cuando no tienes ese amor de dar y piensas mucho en ti, entonces no vas a reconocer la bendición de Dios porque sigues pensando en quién, en ti. Reconocer la bendición de Dios es cuando la persona se quita de su interés y realmente quiere amar y quiere dar. Entonces es aquel que va también a bendecir y a doblegarse y a reconocer esa generosidad de Dios, porque no estás pensando en ti, estás pensando en quién, en los demás. Mientras menos pienses en ti, cuando yo digo menos pensar en ti, me refiero a pensar en tu placer mundano, en tu interés personal, sino cuando comprendes realmente esa humildad
Entonces es cuando reconoces a Dios y es cuando reconoces su bondad. Abraham vino, conforme más creció en la vida, más se dedicó a beneficiar y a hacer bondad al mundo entero. Y ahí es cuando se dedicó a comprender a Dios, su bondad, su bendición, su generosidad. Y entonces fue cuando Abraham se entregó a Boreolam, así como se entregó también a la gente. Por eso decimos, Zichru lehazde David Abda. Recuerden las generosidades de David Amelech. O recuerda Bezoher Hasde Abot. Dios recuerda el Hesed de nuestros patriarcas, porque del Hesed, de la generosidad hacia la gente, entonces ellos se doblegaron y reconocieron la bondad de Dios. Es una belleza. Por eso Bajasideja Yevarejuja. Es una cosa increíble. Y Yevarejuja significa, con G al final, como el Hasid se esfuerza, se agiliza y no pierde el tiempo en reconocer la bendición de Dios. Esto es lo que debemos de trabajar. Debemos de trabajar mucho en ser aquellos protagonistas de Dios. ¿Cuándo te haces protagonista de Dios? Cuando amas a la gente y cuando tú te quitas de alguna manera de tu interés y de tus cosas, de tus placeres, y tu placer se convierte en dar, entonces es cuando más reconoces la bondad de Dios. Pero el egoísta es el que menos reconoce. Véanlo ustedes en casa. El que está concentrado en su placer es el que menos agradece. El que menos le dice gracias a mami. El que menos detalla lo que mami hizo por él. Llegas a tu casa, ves los platos ordenados, ves los vasos, ves los cuchillos, los cubiertos ordenados, ves una ensalada bien preparadita, bien puesta, y tú llegas, ¿a dónde está? ¿No pusiste? ¿Compraste las salnitas? Ay, no me digas que no compraste, ¿cómo voy a comer la ensalada? Y todo lo que estás viendo, hermoso, bonito, preparado, no lo ves. No lo ves. ¿Cómo puede ser que no lo veas? ¿Cómo puede ser que no lo agradezcas? Porque estás concentrado en ti, tú estás en tu egoísmo, estás nada más viendo lo tuyo, nada más estás viendo, y se te olvidó hasta el mínimo detalle. Pero una persona que aprende a no ser egoísta, esa persona hasta un plato pequeño de papaya, aunque sea pequeño, va a decir, oh, qué plato tan bonito, ¿quién le cortó la papaya? Qué bonito, hay un tenedor, hay una papaya partida, no una papaya así, a ver cómo te la comes, hay un jitomate partido, hay un aguacatito partido, está bien, no está hecho guacamole, pero está partido, está presentable. El que no es egoísta, por eso dicen nuestros sabios, ¿de dónde empieza la bendición de Dios? En el agradecimiento en la casa. Cuando una persona en la casa aprende a reconocer todo lo que tiene a su alrededor, entonces, y no es egoísta me refiero que es egoísta que nada más está pensando en él, entonces va a llegar a agradecer a Dios. Llegas a tu casa, ves las camas tendidas, precioso, ves el cuarto limpio, ves el cuarto ordenado, ves tus camisas colgadas, tus pantalones bien colgaditos, tus calcetines bien dobladitos. ¿Quién hizo todo eso? Pero no encuentras tu calcetín, justo cuando lo necesito, y esta camisa es la que me quería poner, y justo es la que no está, y se te olvida ver por qué, señores, lo digo por mí, y señoras igual, ¿por qué no nos paramos de vez en cuando y vemos, mira qué cosa, agradece? El que no agradece no le va a agradecer a Dios. Dice Berajá, pero no le va a agradecer a Dios, no va a reconocer la bendición de Dios. Porque ¿a dónde comienza el reconocimiento a Dios? Acá. Por eso dice Bajasideja.
El que ama y se dedica a dar, y el otro se dedica a reconocer, y se quitan el egoísmo y ven lo que el otro necesita, y el otro reconoce lo que el otro le hizo, entonces de ahí vas a llegar al agradecimiento a Dios. Pero si no comienzas de aquí abajo, no vas a llegar a donde allá arriba. Y aunque se ve que llegues allá arriba, es superficial, pero todo se comienza ¿dónde? Aquí abajo. El Hasid se comienza acá. Y de ahí llegan a bendecir ¿a quién? A Dios y a reconocer todo. ¿Dónde vamos a empezar a reconocer la grandeza de Dios en su mundo? Cuando en tu casa empieces a ver y empieces a detallar todas las cosas. Madera, cantera, cortinas, cocina, antecomedor, estufa, lavadora, secadora, lavaplatos, extractor, lavatrastes, trastero, todo. Empieza a ver, sala, tengo a dónde sentarme, oh, mira acá. Entonces vas a empezar a observar, a ver el mundo, pero si no, no lo vas a poder observar. Por eso, Yoduja Hashem, todos te van a reconocer, pero ¿por qué? Porque hay un mundo que atestigua a Dios, pero pocos son los que realmente llevarejuja, porque no nos concentramos en todo esto y estamos distraídos. Hay que empezar a ver y a observar para realmente reconocer. Queridos hermanos, qué increíble. Estudiamos el día de hoy, Baruch Hashem, la letra Tet, ¿sí? Y la letra Yod, y en la cual, Be'ezrat Hashem y para, aprendimos que Boreolam es bueno, bueno. Y para el más, como dicen, amolado, es bueno. Nada más tiene que ver la bondad, porque hay mucha, pero tú no la ves porque estás concentrada. Y tienes que aprender que su misericordia es al colma asado. Y no hay una criatura, por más feroz que se vea, que no fue creada con Dios y que Dios tiene piedad sobre ella. ¿Cómo tú no te apiadas sobre la gente? Y por otro lado, ver del mundo a Dios y cómo los Hasidim son los que realmente bendicen. ¿Y por qué? Porque ellos son los que se entregan al Gesed, pero los que de alguna forma están pensando en ellos es muy difícil. ¿Y de dónde comienza todo? En la casa. En la casa, si lo vamos a ser otras personas con Dios. Créanmelo, hay que empezar de allá. Que Dios los bendiga, pasen un bonito Shabbat, disfruten un Shabbat que les traiga bendición, que les traiga shalom, que disfruten a la familia, que vean la bondad de Dios, véanla. En el Shabbat es la manera y la forma como ver la bondad de Dios. Vean la generosidad y la grandeza de Dios. Y Bezrat Hashem, con eso, primeramente Dios, vamos a poder ver cada vez y sentir cada vez más cerca la manita bonita, misericordia de Hashem Itbaraj. Que descansen, que estén sanos, que estén recios, todo lo bueno para todos. Amén. Shabbat, shalom, umeboraj. Shabbat shalom, Jajam, delicia. Preciosa, Hermosa clase, preciosa, muy bonita. Shabbat shalom a todos, al contrario. Shabbat shalom, Jajam. Shabbat shalom, Pola, todo lo bueno. Bye, bye. Igual, Zuzu, Shabbat shalom, todo lo bueno. Shabbat shalom, Jajam. Bulín, todo lo bueno. Mary, todo lo Bye, bueno. Jajam. Bye, Jajam. Shabbat shalom. Todo lo bueno. Bezrat Hashem Yitbaraj. Zuzu, Precioso. todo lo bueno. Shabbat shalom. Umeboraj, Bezrat Hashem. Hola, Isaac, ¿cómo vas? Jajam, ¿Cómo te sientes, Isaac? Bezrat Hashem. Mejor, Jajam, gracias. Qué bueno, primeramente Dios. Gracias. Ya la cosa está mejor. ¿Qué hay, Frida? Sí. miedo los ratones, Jajam. ¿Mandé? Nos dan miedo los ratones. Sí, ya, a mi esposa también, yo lo sé, pero nada más digo, por lo menos nos da miedo, pero no así de maltrato, está difícil. La verdad me da mucho. Algo difícil, pero Bezrat Hashem. Muchas gracias. Shabbat shalom a todos. Zuzu, Shabbat shalom, todo lo bueno. Bezrat Hashem, don Jacobo, todo lo bueno. Seata Nishmaya. Yossi Duek, Allah, Boreolam, Bezrat Hashem me lo cuide. Bezrat Hashem.
Bari Beshalem la Bodato Yitbaraj. Be'ezrat Hashem. Bye. Bye. Mañana que estés bien. nos mensaje bonito. Be'ezrat Hashem, primeramente Dios. Claro que sí. Cuídense mucho. Gracias.